Estamos con Héctor David Gatica, el poeta oriundo de Villa Niria, ya radicado en la ciudad capital hace muchos años. Don David, muchas gracias por este espacio y por esta conversación que vamos a tener hoy. ¿Cómo no? Don David, primera temática. De sus tantas obras, ¿cuáles han sido, cuál ha sido su inspiración, digamos, en esos temas? Usted ha abarcado varios, pero cuál ha sido su inspiración? Desde muy joven, tratando de un poco, uno se da cuenta con el andar del tiempo, porque tenía como deseo de escribir cartas lindas, no sé si hay cartas lindas o feas, pero yo tenía ganas de escribir esas cartas, es lo que me recuerda para atrás. Y bueno, ¿y quiénes sirvieron de inspiradores? Fue la gente con la que yo me veía diariamente, la gente del lugar, eh, gente que de muy poquita lectura, casi nada, pero de vida interior que a mí me interesaba, me acercaba a todos ellos. Sabía que, por otro lado, que era muy querido por la gente de mi departamento, de mi zona, ya un poco, porque mi padre y mi madre eran maestros de buena posición, por otro lado, y les llamaba la atención que esa oveja negra de don Celso Gatica, que se acercaba a los ranchos, que hablaba con la gente más humilde, que tenía formado con otros dos un conjuntito de guitarra, y que cuando iban y nos invitaban que fuéramos a tocar la guitarra, a estar con ellos en un bautismo, en un casamiento, ahí estábamos. Todo eso me ha ido dando alguna forma distinta de vida. Quizás mi madre fue una mujer muy dulce, amaba mucho a la gente pobre. Cuando él murió, incluso una mujer lloraba a gritos y decía: muerto la madre de los pobres. Eso creo que me marcó muy fuerte. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿quiénes un poco lo inspiran en todo eso? Ariel, Ariel Ferraro, con el cual hay muchas cosas que hemos hecho parecidas, ¿no? Sí, no quiero compararme poéticamente, sino me refiero a cosas que nos han ido sucediendo. Y Ariel Ferraro eh, dice, un poco, si se le pregunta que de dónde venían, no me pregunte, no. El pájaro no sabe de música y canta. Claro, no sabe de música y canta, pero él ya tiene una garganta musical. Viene con esa garganta, entonces no necesita que nadie le enseñe. Y bueno, un poco me parece que uno no también trae de alguna manera, cuando va a ser o escritor o poeta o pintor o algo que lo distinga en esas artes, parece que lo trae también desde antes, ¿no? Desde antes de nacer. Porque ¿por qué mucha gente puede hacer esto y por qué no? Por eso entonces un poco está en eso también que dice Ariel: dejadme estar diezmado a la sombra de las breas, levantar mi chambergo ante el llanero que me enseñó el secreto donde aprendo. Y yo creo que sí, que uno ha aprendido de esa gente y que uno se ha inspirado, porque los 2, 3 primeros libros o 4 primeros libros míos tienen que ver con esa gente. Quiere decir entonces que esa fue la gente que me inspiró: hacheros, carreros, carboneros, poseros, tanto en poesía como en narrativa, es decir, tanto en Memoria de los Llanos como
en Los Fundadores del Olvido y otros más. En esta trayectoria de tantos años en el mundo de los libros, de escribir, ¿cuáles han sido los obstáculos más fuertes que le ha tocado Y bueno, no sé si es superar? obstáculo que yo no tuve nunca un profesor, ni para escribir ni para decir oralmente las cosas. Entonces, no será obstáculo. Por otra parte, cuando termino el secundario en un pueblito de San Luis, los oculistas le pidieron a mis padres que no me hiciera estudiar, si es que querían preservar mi vista. Y yo se ve que ya alguna inquietud tenía, que me movía, que de alguna manera tenía que entrar en el mundo de los libros. ¿Qué pasa entonces? Aprovechando que mis padres descansaban a la siesta, me disparaba para el borde de la represa y bajo un algarrobo, a la mirada cariñosa y tranquila de las aguas mansas de una represa, me ponía a leer distintos autores entonces, Belisario Roldán, Rubén Darío, Almafuerte, Amado Nervo, el Fray de León, Becker y muchos más. O sea, y leyendo poesía, además no era que decir poesía, eso me ayudó bastante, ¿no? Pero sí, yo no tenía más que la enseñanza primaria cuando escribí como 5 libros en Villa Nidia, y como digo, sin tener ningún profesor, ni que me oriente, ni que me enseñe. Y ahí me doy cuenta que realmente que lo que ayuda es buena y abundante lectura, no hay otra. Sí, trae el talento quizás, pero eso no es todo. Usted tiene que aportar de su parte, porque a lo mejor el talento le viene regalado, pero estas otras cosas tiene que ganárselas usted. De manera que a mí me favoreció muchísimo que luego de crear 3 revistas con mi hermano Omar en Villa Nidia, o sea, en un espacio de medio siglo, que eso no creo que en otra parte del mundo, en lo rural, haya ocurrido. Y una de ellas me permite viajar por América. Ese hecho de sacar esa revista y de distribuirla por toda América, por Europa, hace la posibilidad de un canje. Ese canje permite que me lleguen libros de sus autores y que me lleguen además más de 100 revistas literarias de todo el mundo. Esa lectura me posibilita estar en el último momento de la poesía de ese entonces. Creo que todo eso me salvó de la mediocridad, de quedarme estancado en lo poquito que uno hace cuando no tiene lectura. De ahí que eso me ha ayudado enormemente para inspirarme, para enriquecerme, en fin. Y hablé, creo, bastante sobre esto. En, en todos estos años como escritor, en toda esta trayectoria, ¿ha tenido usted una rutina de trabajo, de horas de lectura, horas de escritura, de borradores? ¿O cómo ha sido ese proceso de detrás que la gente no conoce? Claro. Una de las cosas, creo que como me prohibieron el secundario, lo reemplacé por libros de gramática y de literatura que se enseñan en las escuelas. Yo fui leyendo todos esos libros, o sea que aunque no hubiera ido, es como si hubiera estado en el secundario a través de esos libros, ¿no? Eso que
que me permitió entonces un cierto conocimiento de todo eso. Para la parte, digamos, poética, no puede tener un tiempo, un lugar, porque cuando llega y hay que atenderla. Entonces puede ser de noche, puede ser de día, puede estar viajando, puede estar caminando. No le puede decir un horario para esto. Yo escribo poesía de tal a tal hora. No sirve. Es muy distinto con respecto a un cuento, a algo que tiene que ver con la prosa. Ahí sí, usted se puede decir todos los días de tal a tal hora, yo lo hago. De manera que cuando usted tiene un lugar, se sienta y es como si entrara a un templo y comenzara a rezar. Cuesta al principio, pero después ya se habitúa. Y eso es una disciplina muy importante. Es decir, siempre una disciplina es necesaria, ¿no es cierto? Para esto, no para la poesía, que como le digo, me pasó una vez estando en Mendoza, Enrique Ramponi se consagró en el año 35 con Piedra Infinita, un poema, bueno, buenísimo, sobre la cordillera, sobre la piedra. Y le pregunté, le digo, ¿por qué abandonó la poesía Rimbaud? Le digo, pues Rimbaud no abandonó ninguna poesía. Digo, ¿cómo no? Si él escribe solo hasta los 18 años, famosísimo. Pero a partir de ese libro, esto no se conoce más. Más de él se dedicó a traficantes de armas, a otras cosas. Esto no sabe qué pasó. Rimbaud nunca abandonó la poesía. La poesía lo abandonó a él, que no es lo mismo. Porque cuando viene es una niña muy celosa. Si usted no la atiende, puede correr el riesgo de que no vuelva nunca más. Don David, si usted tuviera que decir una virtud y algún defecto como escritor sobre usted, ¿qué diría? La virtud es que he sido muy constante. O sea, hay gente que toma una cosita, pasa otra, deja esa, pasa otra. Mi voluntad ha sido muy fuerte. Cuando quería hacer algo, y bueno, yo sabía que si debía comenzar una cosa, tenía que pensarlo, porque una vez pensado no lo abandonaba hasta el fin. Entonces, esa voluntad que me ha acompañado en toda mi vida, me ha permitido hacer lo que hice, porque yo más de una vez me pregunto también, Carlos, ¿cómo es que estando en un lugar de campo, en fin, sin ninguna motivación especial de universidades, de centros de estudio, nada, cómo es que he seguido y seguido? ¿Por qué? Y a mí me da la impresión de que realmente el sostén verdadero para haber logrado hasta acá ha sido que tengo una virtud, una voluntad muy fuerte. Y defectos deben ser montones, no vale la pena nombrarlos. Mencionarlos. ¿Qué cosas pendientes le quedan como escritor? Después de haber escrito 36 o 37 libros, ya se me ha ido un poco o bastante ya esa imperiosa necesidad de seguir escribiendo. Y en los últimos, pienso que ya va a ser el último, por ejemplo, en el tiempo de regreso, dije, bueno, hasta acá nomás pensé. Y claro, antes del tiempo de regreso yo creía que ya no. Y llegan como banda de paloma 45 poemas ahí y sale otro libro más. Y digo, bueno, ya está. Ya seguramente lo que me queda, que siempre me gustó, es andar por el país dando recitales. Soy consciente y no me quiero agrandar por eso,
de que alcancé una forma de decir las cosas que hace que la gente en total silencio me escuchen. Sé que llego muy mucho. Hace 2, 3 días dije en recital que yo tenía 40 minutos acá y lo hice de hora y media, porque fui diciendo un poema de cada uno de los libros y la gente estaba absorta totalmente todo el tiempo. Incluso hubo gente que decía, nosotros queríamos que no terminaras nunca. Vale mucho que no estoy leyendo ante el público, lo estoy mirando, lo estoy viendo. Esa ida y venida, sé cómo trabajarla. Y nadie, así como nadie, salvo los libros, no me enseñaron cómo escribir, nadie me enseñó cómo decir cosas. Y entre broma y broma yo digo que yo aprendí primero andando y quienes me enseñaban eran las sendas, los pájaros, el viento, el cielo estrellado. Y cuando todos ellos me daban el visto bueno, ya me largué por las ciudades. Así que toda esa forma ha sido a lo largo de toda mi vida y he ido dándome cuenta, perfeccionándome tanto en una como otra cosa. No me he quedado en lo primero. Ahora yo le voy a regalar un libro pequeño que me da miedo. Si me preguntas si tuvo algunos miedos, me ha dado miedo este último libro, porque es totalmente distinto. O sea, cada libro mío tuvo un registro distinto. No me quedé en uno solo. Siempre hubo un cambio, una forma de decir, de encarar. Primero lo rural, después ir pasando lo amoroso, lo religioso, en fin, distintas formas que fueron, que no me quedé en lo primero, sino hasta lo último. Y cuando ya pensé, bueno, ya está. ¿Y qué pasa? Muere mi hermano Omar, con el que trabajé 60 años para Villa. 60 años. Me dejó muy mal, muy mal. Encima que a mí me encanta caminar, desde muy chico me encanta caminar, me ayuda enormemente caminar al punto de que, por ejemplo, muchos de mis poemas, de mis libros nacieron de cuando se entraba el sol. Salía con 3 perros grandes, una virome, un papel, y trecho a trecho, y a medida que me iban saliendo las cosas, las iba escribiendo en taquigrafía. Eso ha sido una constancia en mí a lo largo de todo ese tiempo. Así que eso. Y bueno, le digo, ¿qué pasa? Con todo eso, estando digo, es importantísimo releer. Si uno deja un tiempo y vuelve a releer, le parece como que lee por primera vez el libro, sí, le da cosas que en aquel tiempo, y a lo mejor cosas que le gustaron en aquel tiempo no le gustan ahora, y a la inversa. Entonces digo, bueno, hay libros con literaturas clásicas, universales, que yo había leído hacía mucho tiempo, y se me da por volver sobre alguno de ellos. Y me salta una palabra que marcaba y hacía ver el valor de todo aquel pasado de literatura, que no solo vale lo que se hace hoy. Entonces, estando en Córdoba, acompañando a mi esposa por su salud, sale una poesía y un día tras día, una,
hasta llegar al número más o menos 19, perdón. Y así como de golpe comenzó, de golpe terminó. Se me ocurrió, yo nunca creí mucho en eso del misterio de la poesía, pero me ha hecho pensar que hay algo de eso. ¿Por qué comienza acá hoy? ¿Por qué baja hasta cierto día, hasta acá y nada más? Ese es el último libro que ahora se lo voy a regalar. Ahí va a poder ver todo eso. Así que no sé, no sé si tantas veces me he dicho que ya nunca más y de golpe otra vez. Así que no estoy tan... Sí, lo que yo tengo urgencia, tal vez si es urgencia, es poder dar la máxima cantidad de recitales posible antes que los años me quiten la memoria. Ya tengo 88 años, ya voy a cumplir 89 en noviembre, y usted sabe que uno se va desgastando y va perdiendo todo. Entonces, de eso quisiera dar recitales, porque sé que puedo llegar a mucha gente, fíjese que cuando dimos un recital en Buenos Aires con Ramón Navarro y Pancho Cabral, se acercó la hermana de Ramón, era el libro El viaje, y me dijo, este libro me ha cambiado la vida. Eso es muy fuerte, Carlos, que le digan eso. Eso justifica plenamente, como lo mismo cuando aparece en Memoria de los Llanos, la gente que me reclamaba el libro, gente humilde que nunca leyó, querían leer, o como Berna Miranda, que nunca había leído nada, quizá un segundo grado y nada más, que tenía para leer en su cama de enfermo hasta morir Memoria de los Llanos. Es un hombre que no había leído. Bueno, con los fundadores del olvido, carreros que se acercaron a mí y dijeron, che, lo que decían los carreros es así. Otra cosa que da risa, porque los personajes no juntos, no es un solo personaje, son muchos personajes en uno. Y entonces un día le preguntan a Alfredo Palma, a Chero, que es el personaje del cuento, che, Alfredo, ¿y qué te ha parecido el cuento que han escrito ahí de la herencia de las hachas? Está lindo, dice, pero es medio mentirosito el autor. Claro, no estaban cosas de él. Claro. Don David, dentro de su vasta obra literaria, ¿cuál ha sido el libro más laborioso, digamos, el que más trabajo le ha tomado, el que más... Y ninguno ha sido escrito en 2 días, eso tenga por seguro. Todos han llevado mucho tiempo. Gracias. Cualquiera sea la cantidad de páginas, ¿no? Supóngase, Memoria de los días del amor, que no tiene muchas páginas, pocas. Sin embargo, ese libro que tiene que ver con el amor de novia, de esposa, de madre, de hijo, lo debo haber escrito más o menos como en 20 años. Y como él son varios, por ejemplo, el libro El viaje, también son poemas que fueron quedando de lado porque no era lo otro que yo iba haciendo. Hasta que un día que los conoció Pablo, dice, papá, ¿cómo no voy a publicar eso? No, así que un poco por instancia de él. Y eso también fue a lo largo de muchísimos años. El tiempo que me llevaron los 4 tomos de integración cultural de todos los departamentos, no sé, lo que costó hacer esto de este Canto es América, que uno de los tomos son 24 países,
Y el último, algo que no se hizo nunca en toda la historia de la literatura argentina, desde aquella primera antología 3 años después de la Revolución de Mayo, según Ricardo Rojas. Se han aparecido muchas, pero ninguna, completando todas las provincias. Y eso fue comenzado y trabajado primero como revista muchos años y después ya va a ser investigaciones de otras cosas que no tenía. Y eso no nace en una gran metrópoli, nace en Villa Nidia, que ni en los mapas figura. Todo eso se imagina, no sé calcular, porque cuando usted le pregunta, che, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir ese poema? ¿Sabe usted cuánto tiempo le llevó? ¿Sabe desde dónde viene? ¿Desde dónde empezó la primera inspiración? Que a lo largo de, a lo mejor no de días, de años, y de golpe le viene. Entonces no se puede dar es una medida de, sí, este poema. Y me da pena cuando en algunos encuentros llegan y sacan un papelito y dicen, esto lo escribí esta mañana. No puede ser. Estas cosas que nacen hay que dejarlas que maduren. Y si usted las va corrigiendo, es señal de que usted va creciendo. Pero si quedan ahí es que no ha crecido nada. Entonces se da cuenta que los tiempos en eso no cuentan, porque puede ser que ha pasado con esto último. Han sido poquitos días, una semana, cosa que nunca me pasó antes. Pero desde cuándo traía ese volcán adentro que me venía exigiendo hasta que explotó, que ya se va a dar en cuenta en este libro que hasta yo mismo un poco me asusté porque está en ciertos límites, es estar jugando con la vida, con la muerte, con cosas muy fuertes, ¿no? Así que seguramente a muchos les choca y a otros les llama la atención de meterse en esa temática que es bastante delicada, jodidita. ¿Algo de lo que se tenga que arrepentir? No sé si realmente uno tendría que arrepentirse de algo, Carlos, no sé, porque es parte total de la vida de uno, Aprendizaje. porque la vida no es una cosa lineal, donde todo es bueno, donde todo es malo. Hay algún poema mío que habla de que para que llegara la flor, primero la semilla tiene que meterse en el barro, ¿no? O sea, está mal que tuviste ese tipo de vida, ¿sí? Y a lo mejor ese tipo de vida mala me volcó a hacer esto un poco, o arrepentida o no, por eso. O sea, es que no sé si hay que arrepentirse de algo o no, ¿no? Porque bueno, en una de esas sí, en una de esas no, pero a mí no, en eso mismo de por qué tenés que cargarte de culpas, de cosas del pasado. No, seguí para adelante viendo lo positivo que creaste en tu vida, dejar lo negativo de lado y trata de olvidarlo. Y si tenés que volver al futuro, no es para quedarte en el futuro, sino para sentir inspiración de aquellas cosas gratas que supiste hacer y pensar que más de uno dice que se aprende muy mucho o de los defectos o de los fracasos. A veces se piensa uno, sí, las victorias valen, y a veces por ahí valen más los fracasos. Si tuviera que darle un abrazo a un ser querido que hoy no está, ¿quién sería y por qué? Usted sabe que yo he abrazado a muchos quebrachos. Me encanta, hay algunos quebrachos preferidos que los abrazo y les pido disculpas porque en ese abrazo lo que ellos me dan es mucho más rico que lo mío.
la savia que ellos me transmiten, todo eso es mucho mejor. Ahora no sé, no es una sola persona la que tendría que abrazar esto, son muchos. Uno de esos, este hermano, como le digo, que me dejó tan mal. Pero si me pongo a hacer lista, le digo, Muchos. y en eso, sabe que los amigos mejores que he tenido son esa gente humilde del campo, que me pareció que eran los más sinceros. He tenido oportunidad de relacionarme con gente de mucho prestigio, pero como le digo, si me pongo a pensar en la sinceridad, y siempre vuelvo a Villanilla y mi gente, ¿no? Es así. Bueno, don David, eso sería todo. No le he preguntado, bueno, cuál es el mejor libro que ha leído, No, cuál porque tampoco recomendaría. sé decir cuál es el mejor libro, Hay ¿no? muchos. Hay muchos, sí. Sí, y últimamente me he puesto demasiado exigente, tal vez. O sea, hay libros que me han hecho vibrar enormemente. Incluso, ahí digo en alguna parte, por ejemplo, cuando un día llegan a mi casa un inspector de escuelas en aquel tiempo bastante cultos y me lleva un libro. Yo había escrito hasta entonces alrededor de unas 200 poesías. ¿Y qué es lo que era el libro chiquito? El romancero gitano de García Lorca. Y yo digo que ahí ese libro me mató todo lo anterior, que yo creía que era lo más lindo del mundo. Y me sentí mal y salí por San Luis, por Mendoza, por San Juan, por La Rioja, pidiendo que me den listados de literatura universal. Y entre esos, yo digo que, por ejemplo, Saint John Peirce, no le entendía casi nada, pero vibraba loco. Entonces, y como eso, muchas cosas, eso fue otra de las cosas que me ha ayudado a superarme ese tipo de lecturas. Al punto de que un tiempo tenía vergüenza de decir los poemas que ya había escrito. Hasta que me di cuenta que valía tanto esa literatura clásica, universal, como lo que encontraba en mi gente, que nunca leyó libros tal vez, y me hizo valorar nuevamente lo mío, cuando un día pasando por Tucumán, un encuentro en Monteros, que no había sido invitado, ya había estado más al norte, llego, bueno, un poco para saludar a alguna gente, y me piden que diga un poema, había mucha gente. Dije las muertes del posero Pedro Verón, y sale alguien barbudo que no conocía y me da un abrazo tan fuerte. No me animé a decir quién sos, por cierto, pero sí a otros que estaban ahí. Che, ¿quién es este que me abrazó tan fuerte? ¿Quién es ese tan fuerte? Armando Tejada Gómez. Bueno, si Armando me decía que eso lo había emocionado, volví de nuevo a lo mío, a querer realmente respetar lo que había hecho y no decir, bueno, no, a mí me importa tanto solo lo universal. O sea, me importa tanto un poema, por ejemplo, de Rilke, tanto como un hachero venga y me diga, buenos días, ¿cómo estás? Hace calor, hace frío. Bueno, don David, Bueno, muchísimas ojalá gracias le sirva por... para algo eso. Sí, no solo eso, todo lo que me ha dicho, todo lo que ha dicho es...